Bueno, en este proyecto tuvimos que analizar todas las implicaciones que tienen que ver con los sistemas de bolsas de aire. Un sistema de bolsas de aire es un sistema de seguridad que ayuda a salvar la vida de las personas en caso de un impacto. Las bolsas de aire están creadas de nylon y otros polímeros. Estas al momento de un impacto se inflan con un gas que proviene de una reacción química, en la que tienes 2 moles de ácida y esto se descompone en 2 moles de sodio molecular y 3 moles de nitrógeno molecular. En esta reacción tenemos varias implicaciones, ya que al final de esta reacción tenemos sodio molecular, lo cual es una sustancia muy peligrosa. Entonces tenemos que tener varias reacciones secundarias que se van a utilizar para tanto detonar la reacción como para protegerla después. Para detonar la reacción, primero tenemos una reacción química antes de la de inflado, la cual consiste en que en el momento en el que haya un impacto, en el que el coche desacelere de una manera brusca, en ese momento se cierra un circuito eléctrico que genera combustión a un compuesto de boro y eso calienta la ácida para que la reacción de descomposición se lleve a cabo. Después de esa reacción, ya que tienen los dos componentes, vas a necesitar neutralizar el sodio, ya que es una sustancia altamente reactiva y tóxica. Entonces al sodio se le añaden nitrato de potasio, 2 moles de nitrato de potasio por cada 10 moles de sodio, y terminas con 2 óxidos, óxido de potasio y óxido de sodio, más nitrógeno molecular. Para neutralizar también los óxidos, se genera una tercera reacción en la que tenemos una composición de un cristal. En esta tenemos la combinación de los dos óxidos resultantes más óxido de silicio, el cual es altamente tóxico. Cuando estos tres reaccionan, se genera un cristal inofensivo y eso es lo que queda de la reacción. Las siguientes son las sustancias que se encuentran en nuestro sistema de bolsas de aire. La primera es ácida de sodio. Ahí tenemos nuestros valores de entalpía y entropía estándar de esta sustancia, tanto de esta como de todas las demás. El ácido de sodio es el componente principal de la bolsa de aire y esta sustancia se encuentra en la reacción de descomposición y de llenado de la bolsa. El nitrato de potasio es una sustancia que nos va a ayudar a que el sodio no se quede como sodio y representa un peligro. El óxido de potasio, que va a ser el que va a neutralizar los óxidos para convertirlos en el cristal. El óxido de sodio, que va a ser uno de los compuestos que se generan a través de la reacción entre el sodio y el nitrato de potasio. El dióxido de silicio, que es la sustancia que se le añade a los óxidos para generar la reacción que crea el cristal. El sodio molecular, que es el compuesto derivado de la reacción de inflado. Y el nitrógeno, que es el gas que infla la bolsa de aire. El silicio se encuentra en la bolsa de aire para evitar que los restos dentro de la bolsa de aire sean tóxicos o riesgosos para las personas. A continuación voy a explicar cómo se obtuvieron los valores termodinámicos de la reacción general que se necesita para inflar una bolsa de aire. Primero tenemos 2 moles de ácida, 2 moles de sodio y, bueno, eso genera 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno molecular. Para poder calcular el cambio de la entalpía,
La fórmula nos dice que el cambio de la entalpía es la entalpía estándar, la sumatoria de las entalpías estándar de los componentes resultantes menos la entalpía estándar de los reactivos. Entonces, aquí podemos ver que la entalpía estándar de la SIDA es 21.3 y la entalpía estándar de nitrógeno y de sodio es 0. Así que el cambio de la entalpía es menos 21.3. Para el cambio de la entropía se hace exactamente lo mismo, pero con diferentes valores. Para el sodio tenemos que la entropía es 51.21 más la del nitrógeno que es 191.6 y todo eso menos 70.95 que es la entropía de la SIDA. Eso nos da menos 536.22 joules por mol. Hay que recordar que la entalpía se escribe en kilojoules por mol, mientras que la entropía en joules por mol. Para conseguir la energía libre de Gibbs hay que hacer la conversión. Entonces, tenemos que la energía libre de Gibbs es el cambio de la entalpía menos el cambio de la entropía por la temperatura en grados Kelvin. Entonces tenemos menos 42.600 joules, ya que se tiene que convertir a joules de kilojoules, menos 536.22 por 298.15, que es la temperatura estándar en reacciones. Eso nos da menos 202.97 kilojoules. Una vez calculada la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, nosotros queremos calcular la cantidad de sustancia que se requiere para producir la cantidad de gas necesario para inflar una bolsa de aire. Para esto, nosotros debemos de tomar en cuenta que las bolsas de aire varían su volumen dependiendo de dónde están localizadas. Las bolsas del conductor, en promedio, tienen un volumen de 56 litros, mientras que las bolsas de aire del pasajero tienen en promedio un volumen de 120 litros. Bien, para poder calcular la cantidad de sustancias, nosotros debemos tomar en cuenta la ley de gases ideales, en la cual hay una fórmula para poder calcular el número de moles. Esta es, presión por volumen es igual a N, que es nuestro número de moles, por R, que es una constante, por T, que es nuestra temperatura en Kelvin. Nosotros sabemos que para que esta reacción ocurra o para que se pueda inflar esta bolsa de aire, tiene que haber una temperatura de 300 grados centígrados o 573.15 Kelvin. Esta temperatura es la que se libera gracias al sensor de calor. Para poder calcular el número de moles de la sustancia, solamente despejamos esta fórmula y acabamos con que N, que es nuestro número de moles, es igual a presión por volumen entre R, que es la constante, por la temperatura. Al sacar los cálculos, nosotros sabemos que en la reacción principal para que se logre inflar la bolsa de aire del conductor, se requieren 1.192 moles de ácido de sodio. Ahora bien, para poder nosotros encontrar el resto de moles, nosotros tenemos que el número de moles del sodio va a ser igual al número de moles del ácido de sodio. Sin embargo, el número de moles de nitrógeno de nuestra reacción principal cambia. Entonces, para poder encontrar el número de moles, solamente hacemos una regla de 3, en la cual nosotros sabemos que 2 moles de ácido de sodio equivalen a 3 moles de nitrógeno. Por lo tanto, estos nuevos moles que calculamos, que son 1.192 moles de ácido de sodio, ¿a cuántos moles de nitrógeno equivalen? Al hacer esta regla de 3, nosotros obtenemos que se necesitan 1.788 moles de nitrógeno. Entonces, nuestra ecuación para que se active la bolsa de aire del conductor es 1.192 moles de ácido de sodio es igual a 1.192 moles de sodio más 1.788 moles de nitrógeno. Y ahora, finalmente, para calcular los gramos que se necesitan de cada sustancia para que se infle la bolsa de aire, solamente multiplicamos este número de moles obtenido de cada elemento por su peso molecular.
Y, como podemos observar, se obtiene que para poder inflar la bolsa de aire del conductor se requieren 77.49 gramos de ácido de sodio, 27.4 gramos de sodio y 50 gramos de nitrógeno. Para el pasajero, es una situación bastante similar. Tenemos que nuevamente utilizar la ley de gases ideales, sustituyendo los valores, que en este caso el volumen en vez de ser 56 va a cambiar a 120, y obtenemos que el número de moles necesarios de ácido de sodio para que se infle la bolsa de aire del pasajero es de 2.553 moles. Ahora bien, sustituyendo estos valores en nuestra reacción principal, nuevamente tenemos que hacer una regla de 3 para poder sacar el número de moles del nitrógeno. Entonces tenemos que 2.553 moles de ácido de sodio es igual a 2.553 moles de sodio más cuántos moles de nitrógeno. Al hacer la regla de 3, obtenemos que se requieren 3.829 moles de nitrógeno. Por lo tanto, nuestra reacción final para el inflado del pasajero, de la bolsa de aire del pasajero, es de 2.553 moles de ácido de sodio, es igual a 2.553 moles de sodio, más 3.829 moles de nitrógeno. Una vez calculados los números de moles de nuestra reacción principal para el inflado de la bolsa de aire del pasajero, para poder sacar los números de gramos de cada sustancia, es muy sencillo. Repetimos el paso que hicimos para el inflado de la bolsa de aire del conductor. En este caso, solamente multiplicamos el número de moles obtenidos de cada sustancia de nuestra reacción por el peso molecular de cada elemento. Con esto nosotros obtenemos que para que se logre inflar una bolsa de aire del conductor con un volumen promedio de 120 litros, se requieren 165.97 gramos de ácido de sodio, 58.69 gramos de sodio y 71.518 gramos de nitrógeno. Una vez obtenidos todos estos valores, nosotros queremos calcular por último la cantidad de energía liberada o absorbida por nuestras bolsas de aire, tanto del conductor como del pasajero. Para esto, lo único que tenemos que hacer es calcular la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs de nuestras nuevas reacciones, que fueron sacadas con los moles de cada volumen de la bolsa, tanto del pasajero, que eran 120 litros, como del conductor, que eran 56 litros. Entonces, para la del conductor, para la entalpía y entropía, seguimos la fórmula que es exactamente la misma, que es el número de moles por la entalpía o la entropía de los productos, menos el número de moles por la entalpía o entropía de los reactivos. Al hacer esto, nosotros obtenemos que la entalpía de nuestra reacción para el conductor es de menos 25.38 kilojoules sobre mol, mientras que la entropía es de 288.464 joules entre mol Kelvin. Finalmente, para poder calcular la energía absorbida o liberada por nuestra bolsa de aire, tenemos que utilizar la energía libre de Gibbs, la cual la fórmula es delta G es igual a delta H menos T por delta S. Al sustituir valores, nosotros obtenemos que la energía requerida para que se pueda inflar la bolsa de aire es de 111.395 kilojoules entre mol. Y entonces para el conductor, nosotros podemos concluir que esta reacción es exotérmica, que cuenta con mucho desorden o un aumento de desorden, y es una reacción espontánea. Por último, nosotros igualmente queremos calcular la cantidad de energía absorbida o liberada por la bolsa de aire del pasajero. Para hacer esto, nosotros tomamos la ecuación anteriormente obtenida de el pasajero, la cual es 2.553 moles de ácido de sodio, es igual a 2.553 moles de sodio, más 3.829 moles de nitrógeno. Con esto, al igual que con el conductor, seguimos las fórmulas de entalpía y entropía, las cuales son la suma del número de moles multiplicada por la entalpía o entropía de los productos, menos la suma del número de moles por la entalpía o entropía de los reactivos. Finalmente, nosotros obtenemos que la entalpía de la reacción del pasajero es de menos 54.37 kilojoules entre mol, la entropía es de 617.85 joules entre mol Kelvin, y estos datos, al sustituirlos en la energía libre de Gibbs, obtenemos una energía
total o una energía requerida de 238.591 kilojoules entre mol. Por lo tanto, podemos concluir que esta igualmente es una reacción exotérmica con mucho desorden o un aumento de desorden y también es una reacción espontánea. Asimismo, se calculó la cantidad de temperatura necesaria mínima para que esta reacción sea espontánea. Al hacer los cálculos, se puede observar que el resultado obtenido fue de menos 88 kelvins. Sin embargo, no pueden existir grados kelvins negativos. Y con esto podemos concluir que esta reacción siempre va a ser espontánea cuando se realice algún choque o se detecte alguno de los sensores. Los resultados que obtuvimos de la investigación con base en o con respecto a los cuidados que se tienen que tener fueron que las reacciones que se tienen en la bolsa de aire sí pueden llegar a ser muy peligrosas, ya que como nosotros sabemos el sodio es altamente reactivo en su estado sólido, es altamente reactivo con el agua. Entonces, pero se toman medidas para poder neutralizarlo, aunque el resultado de esto termina siendo un cristal altamente tóxico y muy contaminante. También una de las precauciones que se debe de tener es que cuando se infla la bolsa de aire, es una reacción exotérmica. Eso significa que libera muchísimo, muchísimo calor, muchísima energía. Entonces la bolsa de aire en sí va a estar muy caliente. Eso puede resultar en que tenga quemaduras de la persona en que esté en contacto con la bolsa, pero también hay residuos y estos residuos son irritantes para la piel. Aún así, aunque esto genere problemas o daños para la persona, también lo hacen para el medio ambiente, ya que no se pueden reutilizar. Esto es debido a que si se dañó alguno de los componentes de la bolsa de aire, puede resultar en la fatalidad de la persona que la vuelva a utilizar. Así que se tiene que cambiar completamente, y si alguno de los componentes electrónicos que controla la bolsa de aire se dañó, se tendrá que cambiar también. Esto resulta en basura y también en desechos tóxicos, ya que, como mencioné, este, los reactivos se tienen que controlar. Entonces termina siendo un cristal que es de sodio, que es altamente tóxico y dañino y contaminante.